Hola, buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo este mediodía del martes 12 de noviembre, un martes muy importante para la tradición diplomática mexicana. No exageramos si nos atrevemos a decir que es un día histórico. Este martes, alrededor de las 11:30 de la mañana, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, proporcionado por el ejército y el gobierno mexicano a el expresidente de Bolivia, Evo Morales, aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México y de esta manera se concreta o se concretó el derecho de asilo, que es una de las tradiciones más importantes de la diplomacia mexicana y de el pueblo mexicano, y también de esta manera se salvó la vida de uno de los presidentes más importantes de Bolivia en toda su historia, un presidente que en 14 años disminuyó los índices de pobreza en más del 40%, que mantuvo una tasa de crecimiento del 5% anual, que fue reconocido por el propio Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional como uno de los gobiernos que más apoyó el desarrollo económico de su nación, una de las naciones más pobres de América Latina, con una mayoría del 70% de la población de origen indígena. Evo Morales, en su intento por reelegirse por una vez más en octubre de este año, en 2019, fue acusado de cometer irregularidades por parte de la oposición. Pero los datos que tenemos, sobre todo los datos más recientes, revelan que Evo Morales no perdió el proceso electoral, que había un poquito más de 7 puntos de diferencia en relación con su más cercano contendiente, Carlos Mesa. Él, el domingo pasado, apenas antier, aceptó el dictamen de la Organización de Estados Americanos para retomar el proceso electoral, y en pocas horas después la alta comandancia del ejército, de este jefe de militar que además se llama Calimán, no sé si tenga algo que ver con el personaje de las tiras cómicas mexicanas, pero vaya que no hubo ni serenidad ni paciencia para este general Calimán. Le ordenó a Evo Morales que renunciara. Evo Morales, en una situación de tránsito hacia un momento de violencia, decidió renunciar a la presidencia para salvar a la población, a la gran mayoría de la población boliviana que lo ha apoyado, y que frente a la amenaza de un golpe militar y de un baño de sangre, él decidió renunciar. La situación de vida de Evo Morales y de sus familiares pues era bastante delicada, y no por nada Evo Morales, al llegar a la Ciudad de México, y aquí está llegando con nosotros eh, Anastasia, que quiere compartir su punto de vista, me imagino. Lo primero que anuncia o que declara Evo Morales es el agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo por haberle salvado la vida. Vamos a escuchar las palabras de Evo Morales en el hangar del aeropuerto de la Ciudad de México. Lamentablemente, al golpe político cívico se sumó la Policía Nacional. Finalmente quiero decirles nuevamente, para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido denunciar por ese pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Me salvó la vida, así de claro y contundente fue Evo Morales, quien llegó acompañado por su vicepresidente y por su secretaria de salud, y se han proliferado mensajes en las redes sociales de saludos, de felicitaciones, de solidaridad con Evo Morales. Aquí, por ejemplo, tengo uno muy breve de un artista
mundial, Roger Waters, que siempre está opinando en contra, por ejemplo, del muro fronterizo que quería construir Donald Trump, de la política de intervencionismo, en fin. Este fue el saludo de Roger Waters a Evo Morales el día de hoy. Evo Morales, if you see this, more power to you. I hope your exile is short. Your people need you. They need a leader like you. You're the first indigenous leader in the whole of South America. You've done a great job. You've pulled so many of your people out of poverty and given them a sense of dignity and wealth. You brought the rule of law and you brought democracy. And that, hopefully, only on a temporary basis, has been ripped away from them by greed. Okay. Roger Waters le dice a Evo Morales, tu pueblo te necesita, tú has sido un gran presidente, has roto con una tradición de gobiernos beneficiarios o que benefician simple y sencillamente a los más pudientes. No en balde, el día de hoy también quedaron reveladas, ya desde hace algunos días en las redes sociales se habían distribuido algunos audios que ahora, después de los sucesos del domingo 10 de noviembre, retomaron y tomaron una fuerza mayor. Estos audios lo que revelan es que había un claro plan, o por lo menos una especie de conspiración para tronar, para derrocar, para pues prácticamente incluso asesinar a Evo Morales. Audios en donde están vinculados algunos senadores estadounidenses como Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz, republicanos por supuesto, que promovían o que prometieron promover sanciones económicas contra Bolivia en caso de que Evo Morales permaneciera en el poder. En estos audios están también involucrados el exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, el exdiputado cochabambino Mauricio Muñoz y los exmilitares Óscar Paselló Aguirre, Remberto Siles, Julio César Maldonado y Teobaldo Cardoso. Ellos, en estos audios que se publicaron el 3 de noviembre, es decir, una semana antes de que ocurrieran la renuncia de Evo Morales, en estos 16 audios lo que se revela es que desde una coordinación de Estados Unidos estaban presionando para desestabilizar al país y obtener el respaldo de las Fuerzas Armadas con la finalidad de reconocer al mandatario indígena. Es decir, no les importaba reponer el proceso electoral de octubre, del 20 de octubre. Les importaba tronar el gobierno de Evo Morales, desestabilizar al país y convencer a las Fuerzas Armadas, como lo hicieron con este señor llamado Calimán, convencerlas de que encabezaran una nueva asonada golpista en América Latina. Y por supuesto, no tenemos la menor duda, en México y en varias partes de América Latina, de que estaban dispuestos incluso a apresar o a asesinar o a afectar físicamente a Evo Morales, quizá el presidente más popular de muchos siglos en Bolivia y que además provenía de los propios de las propias comunidades y de los propios pueblos indígenas. Él es un indígena aymara que inició su carrera política organizando a los productores de coca, a los coca-coleros bolivianos, y que además pues fue un destacado presidente en el contexto de una América Latina que estaba peleando o ha peleado siempre por la autodeterminación y por el desarrollo con justicia social. Evo Morales pertenece a esta generación de mandatarios sudamericanos que llegaron en la primera década del 2000, como son Hugo César Chávez, como son Lula da Silva, como son los Kirchner en Argentina, tanto Néstor como Cristina, como el propio Rafael Correa, en fin, como la propia Bachelet, como Pepe Mújica en Uruguay, Bachelet en Chile, Mújica en Uruguay, y que en este contexto el hecho de que haya sobrevivido y de que se haya
mantenido como uno de los presidentes más populares, pues evidentemente le dolía a una derecha rancia, a una derecha que además logró penetrar en algunos sectores sociales y que han estado acusando a Evo Morales de dictador. No hay un despropósito más grande desde nuestro punto de vista que acusar a un presidente legítimamente constituido que respetó la libertad de expresión y de organización y de asociación de su país. No hay nada más desmesurado que acusarlo de dictador. Compararlo con Pinochet, compararlo con Stalin, compararlo con otros dictadores reales, es simple y sencillamente un despropósito, una desmesura, una muestra de la falta de visión, de generosidad y de empatía. Estoy aquí viendo sus comentarios. Muchas gracias a Rolando Briceño, a Olvido Molina, que pues está opinando de lo que está haciendo Lenín Moreno en Ecuador, desmantelando la herencia de Rafael Correa y además persiguiendo a Rafael Correa. Omar Huerta dice México con Evo. Socorro Barrera nos manda saludos desde Cuautla, Morelos. En fin, agradezco a los que están escuchando y compartiendo este análisis informativo de este mediodía, porque creo que es un día histórico y creo que vale la pena hacer un breve recuento. También es importante destacar que en la conferencia matutina del día de hoy, el canciller mexicano Marcelo Ebrard respondió a todas las preguntas, a todas las dudas que tenía la prensa presente en la conferencia matutina en relación con el vuelo, con las vicisitudes de ese vuelo. Hay que destacar que se le negó el tránsito aéreo a Evo Morales en Ecuador. Hubo que dar varias vueltas al continente sudamericano para que el día de hoy llegara a México. Y cuando le preguntaron, porque es parte de este tipo de estrategias de desinformación como la que tengo aquí en este periódico, o más bien no de desinformación, sino más bien de mezquindad. No voy a decir el nombre del periódico, pero bueno, dice, da México asilo a Evo y hasta avión. México envió un jet Gulfstream G550 para traer al exmandatario boliviano desde La Paz a México. El avión costó $55 millones y es uno de los 72 aviones que se encuentran a la venta por parte de la administración AMLista. De ida, el jet hizo escala en Lima, Perú, y de regreso en Asunción, Paraguay. El canciller Marcelo Ebrard dijo que se daba asilo a Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta en Bolivia, en donde su vida e integridad corren riesgo. Pero a este tipo de periódicos, como a otro tipo de comentaristas, creen, y lo dijo Marcelo Ebrard muy claro en la conferencia matutina, que es lo mismo utilizar aviones públicos para jugar golf. No quiero recordar quiénes usaban helicópteros y aviones para jugar golf. Si les suena el nombre de Enrique Peña Nieto y de Emilio Gamboa Patrón, pues ya ustedes sabrán a quién se refería. Pero dijo Marcelo Ebrard, no es lo mismo utilizar aviones públicos para jugar golf, para frivolidades, para banalidades, que para rescatar la vida de un presidente que sacó a su país de la pobreza y que ha sido incluso reconocido por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional como una de las mejores administraciones en las últimas décadas en Bolivia. Y en fin, Marcelo Ebrard también agradeció la extraordinaria actuación de los embajadores de México en Bolivia, Teresa Mercado, de Raquel Serur en Ecuador, de Víctor Hugo Morales en Perú, de José Ignacio Piña en Brasil, de Juan Manuel Nungaray en Paraguay. Este tipo de operaciones para rescatar a un político expresidente perseguido por un golpe militar no es nada fácil. Y esto es lo que señaló a Marcelo Ebrard en la conferencia matutina. Como remate, el propio presidente López Obrador en esta conferencia matutina señaló, yo di la instrucción de ofrecer el asilo, y eso creo que a todos nos está constando que fue el propio Andrés Manuel López Obrador el que primero condenó el intento o el proceso de golpe en
Bolivia. 2, le urgió a la OEA a tomar una resolución frente a los acontecimientos. Y 3, decidió darle asilo político a Evo Morales. Es un honor encabezar un gobierno que respeta el derecho de asilo. Y por si algunos no lo saben o lo quieren ignorar, el derecho de asilo está en la Constitución mexicana. No es un capricho ni de un gobernante, ni de un canciller, ni de un partido en el gobierno. Es una política del Estado mexicano, es una política que le ha dado luz, timbre de orgullo a México en varios momentos de la historia. Gracias a esta política de asilo, en México estuvo León Trotsky, el gran revolucionario ruso, creador del Ejército Rojo, que además intentó ser asesinado y finalmente fue asesinado en territorio mexicano. Y como dijo Marcelo Ebrard, el hecho de darle asilo a Trotsky no nos volvió trotskistas. México le dio asilo a decenas de destacados republicanos españoles en medio del golpe y de la guerra promovida por Francisco Franco. México le dio asilo a centenares de judíos que estaban huyendo del holocausto nazista. México le dio asilo a cientos, a miles de sudamericanos, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil, cuando las azonadas militares y los golpes militares en la década de los 50 primero y de los 70 después, incluso también a nuestro país vecino Guatemala le dio asilo a personalidades como Rigoberta Menchú, cuando la persecución militar estaba a todo lo que da. México le dio asilo también al Shah de Irán, un dictador, un monarca que fue destronado por la revolución de los ayatolas en 1979. México le ha dado asilo a escritores, a periodistas, a intelectuales, a artistas perseguidos. El derecho de asilo mexicano es un orgullo. Que no lo quieran ver así algunos panistas, sobre todo porque los priistas o los senadores, legisladores, dirigentes priistas han mantenido una posición de apoyo, porque además, si algo tenemos que reconocer es que durante los gobiernos del PRI, sean cual hayan sido los presidentes, salvo en el caso de Enrique Peña Nieto, que estaba más dedicado a convertir la Cancillería en una suerte de Ministerio de la Economía y de los Negocios Privados de Luis Videgaray, salvo en ese periodo, el PRI como gobierno mantuvo siempre una coherencia muy importante en materia del derecho de asilo. En fin, esto es lo que creo que es necesario informar en estos momentos. Toda la mañanera de este martes 12 de noviembre estuvo en relación con la llegada de Evo Morales. Ya está en territorio mexicano por razones de seguridad. No se revelarán el destino o el sitio en donde estará en este momento el expresidente de Bolivia. Muchas gracias a los que están comentando, a los que están expresando su apoyo, incluso a los que expresan su opinión en contra, pero bueno, hay por lo que veo, una mayoritaria posición de los mexicanos a favor del derecho de asilo. Y por supuesto, una posición mayoritaria a favor del apoyo a la democracia. Muchas gracias, buenas tardes, coman rico, nos vemos después en otra transmisión a través de esta página de Facebook Live, a través del sitio de YouTube de Canal 14